Esta historia comienza la noche del 5 de enero de 1943, en la delegación de Valle de Chalco, en la Ciudad de México. María vivía en una casa de 2 pisos, que a pesar de lo que parecía por fuera, eran humildes, y amaban a sus hijos más que a nada. A pesar de ser humildes, su casa contaba con un cuarto de huéspedes, aunque ahora se encontraba lleno de polvo por los años sin uso, una pequeña sala con un sofá cómodo que también se podía volver cama. El lujo estaba en la habitación de sus hijos, pues tenían camas en forma de un coche de carreras. La señora María se encontraba en la sala de su casa, junto a un árbol navideño y contándoles historias de aventuras maravillosas a sus 2 pequeños hijos, Felipe de apenas 5 años y Roberto de 7, los cuales se encontraban a su lado acariciando el vientre de su madre, la cual dentro de poco daría a luz a un nuevo integrante de la familia. La noche transcurría con normalidad, los niños escuchaban atentamente las historias de su madre, hasta que el reloj marcó las 10 de la noche, hora en la cual María tomó a sus hijos para llevarlos a la cama. Acostó a sus hijos y les deseó buenas noches con un cálido beso en la frente a cada uno. La noche siguió con normalidad. Llegadas las 11 de la noche la puerta principal se abrió. Se trataba del señor Alberto, esposo de María y padre de los niños, el cual acababa de llegar de su trabajo en la planta eléctrica. La señora María recibió a su esposo con un beso, y lo acompañó a cenar, mientras hablaban de cómo pasaron el día, y cerca de la medianoche una lluvia torrencial comenzó a caer, una lluvia que se volvió tormenta. Poco antes de terminar la cena, alguien llamó a la puerta, lo cual fue extraño por la hora y por el clima que había. El señor Alberto se levantó y atendió la puerta. Frente a él se encontraba una anciana, vistiendo unos zapatos rotos, una ropa sucia y agujereada. De ella salía un aroma desagradable, similar al de la carne putrefacta. Aguantando el asco, el señor Alberto se atrevió a preguntar: ¿Se le ofrece algo, señora? La señora con una voz ronca y aguda respondió la pregunta: Sí, joven, verá, está lloviendo a cántaros, y no tengo un lugar donde pueda refugiarme. Quería pedirles si podrían darme posada por esta noche. Alberto miró a la anciana de pies a cabeza mientras pensaba en qué decir. El silencio se hizo incómodo hasta que Alberto se decidió a hablar nuevamente. Disculpe, señora, pero no tenemos algún lugar donde usted pueda quedarse. Por favor, joven, cualquier lugarcito que ustedes puedan darme, les estaré infinitamente agradecida, respondió la anciana con un tono dulce. Nuevamente Alberto se negó a aceptarlo. Así continuaron durante un largo rato, hasta que la anciana exclamó: y por favor, en la sala, en el sofá cama, con sus 2 hijos en medio de sus 2 camas de coche, o con el cuarto sin ocupar que tienen en el segundo piso lleno de telarañas. Alberto se sorprendió y aterró al ver que la anciana sabía cómo era la casa. Temeroso y al mismo tiempo con tono de autoridad exclamó: ¿y cómo sabe tanto de esto? ¿Qué es usted? ¿Una ladrona? Lárguese de aquí antes de que llame a la policía. La anciana cambió su mirada por una llena de rencor, replicó con una voz ahora gruesa: ¿y te niegas a prestarle ayuda a una anciana? ¿Te niegas a apoyar a tus semejantes? ¿Dónde está tu humildad? Me condenas a la fría noche, y a soportar el castigo de la naturaleza sin un techo en el que refugiarme, pero del infierno ha de llegar tu castigo y lo pagarás con la sangre del que aún no nace, y quizás así, aprendas el valor de una vida. Un relámpago iluminó el cielo cegando momentáneamente a Alberto. Cuando recuperó la vista, la anciana no se encontraba allí. Alterado por lo ocurrido, entró a su casa, fue a la mesa donde estaba su esposa María, la cual ya se encontraba durmiendo con la cara pegada a la mesa. Despertó a María y se fueron a dormir. Alberto consiguió dormir a pesar de su inquietud por el mensaje de la anciana. La noche siguió y al salir el sol, Felipe y Roberto bajaron a abrir los regalos que los Reyes Magos les habían dejado durante la noche. Alberto salió temprano a trabajar y María se quedó con los niños jugando con los nuevos juguetes. Poco después llegaron a visitarlos la hermana de María, Lucía, en compañía de su hijo Luis. El día pasó normalmente. Mientras Lucía y María platicaban, los niños jugaban. Pero María empezó a sentirse mareada, y sangre comenzó a gotear de sus piernas. La fuente se había roto y estaba entrando en parto. Sin pensarlo 2 veces, Lucía agarró a los niños, los subió al coche mientras ayudaba a María a subir, los llevó al hospital, en el cual la atendieron con prioridad. Al poco después llegó Alberto al hospital. Finalmente, a las 5 de la tarde del 6 de enero, la enfermera les avisó que todo había terminado, y que todo salió con éxito. Todos entraron a ver al nuevo bebé. Se trata de una niña preciosa, a la que decidieron llamar Sol. Parecía que ese día no podría mejorar.
A las 8 de la noche finalmente estaban de vuelta en casa, ese día debían festejarlo, todos estaban reunidos, comiendo la tradicional rosca de Reyes y bebiendo un chocolate caliente, todo estaba bien, y la casa estaba llena de alegría. Poco antes de que los niños se fuesen a dormir, comenzó una tormenta, más fuerte que la anterior, un rayo cayó sobre el techo de la casa, causando un estruendo seguido de un apagón. Los niños gritaron con temor, mientras Alberto trataba de calmarlos, una voz gruesa resonó en la casa. El crimen que ustedes han cometido, lo han de pagar, esta niña recién nacida, en 20 años morirá, su sangre caerá, y su alma por siempre nuestra será. Alberto reconoció la voz, era la misma voz que la anciana tenía antes de marcharse el día anterior, la luz volvió, en esa casa ya no se respiraba alegría, el júbilo de la noche se reemplazó con miedo, tristeza y desesperación. Después de mucho tiempo finalmente los niños consiguieron dormir, pero María y Alberto no podían sacar de sus cabezas aquellas palabras y la pregunta inevitable salió por parte de María: ¿y por qué nosotros? ¿Qué crimen pudimos cometer? Alberto, agachando la mirada, le contó a su esposa lo ocurrido la noche anterior, y cómo la anciana lanzó la amenaza sobre ellos. El silencio se hizo incómodo, y así pasaron los días, tratando de averiguar cómo podrían salvar a su hija. Ningún chamán, curandero o sacerdote sabía cómo ayudarlos. Desesperados por encontrar una forma de salvarla a su hija, acudieron con Nicolás, un chamán que vivía en el centro del Distrito Federal, un chamán al que todos temían, pues de él se contaban temibles historias, de pactos con Satanás, de sacrificios de animales e incluso humanos, pero no había más opción, nadie más supo ayudarlos. Fueron a pedirle que le echara un ojo. La vivienda de Nicolás era extraña y para muchos aterradora, llena de estatuas de demonios, gallinas desolladas y lleno de materiales esotéricos. Para muchos la salud mental de Nicolás estaría en duda, pero nada más podían hacer. Nicolás, pese a su mala fama, revisó a la niña de pies a cabeza, hasta que finalmente encontró, en su nuca y cubierto por el cabello de la niña, una marca de una mosca. Volteó la mirada a los padres y exclamó: solo tienen dos alternativas si lo que desean es salvar el alma de su pequeña hija. Los padres, al oír esto y sin dudarlo, le pidieron al chamán que les explicara esas alternativas. Nicolás cerró los ojos y comenzó a decirles lo que ocurría. La marca que esta niña tiene, es la marca de Belcebú, uno de los demonios más poderosos. Como una mosca insaciable, devorará el alma y cuerpo de su hija. Solo tienen dos opciones para salvarla, sepan que él no se detendrá fácilmente. Si quieren salvarla, deben tomar un cuchillo de plata, y desollar a la pequeña, solo así salvarán su alma. Y Alberto, al escuchar estas palabras, se levantó furioso con la intención de golpear a Nicolás por decir esas palabras que sonaban blasfemas, pero antes de eso María consiguió detenerlo, y le pidió a Nicolás que dijese cuál era el otro medio. Nicolás, aún con los ojos cerrados, exclamó: la otra opción que tienen, con la que quizás logren salvarle incluso la vida, es que el día en el que él venga por la niña, justo en el momento en el que él entre en el cuerpo de la niña, clavarle un cuchillo bañado en agua bendita y la sangre de alguno de ustedes, directamente en el corazón. Pero si fallan en la ubicación o en el tiempo exacto, podrían fracasar, y desatar la furia del demonio sobre ustedes. Los padres resignados tomaron a la niña y agradecieron a Nicolás por la ayuda. El tiempo pasó y cada vez se acercaba más la fecha en la que Belcebú dijo que acudiría. Finalmente llegó el día, una noche antes de 6 de enero, ya de 1963, Alberto y María hablaron con Sol. La plática comenzó siendo divertida, hasta que llegó el tema del cumpleaños. ¿Qué me regalaran de cumpleaños?, preguntó Sol con alegría. El silencio se hizo presente, hasta que María se armó de valor, y le contó todo a Sol. Sol, al saber que quizás moriría en manos de un demonio el día de su cumpleaños, rompió en llanto. Ese día no hubo celebración alguna de Día de Reyes, ese día el llanto fue protagonista. Felipe y Roberto, los hermanos de Sol, ya no recordaban lo ocurrido 20 años antes. Roberto ya tenía esposa e hijos, y vivía con ellos en Puebla, mientras que Felipe estaba en Estados Unidos estudiando una maestría en redes. Esa noche solo estaban Sol y sus padres. Poco antes de la medianoche, María comenzó los preparativos para la llegada de Belcebú. En un tazón profundo colocaron el agua bendita. Alberto y María se hicieron un corte cada uno en la muñeca, para derramar la sangre y juntarla con el agua. Finalmente llegó la hora, el momento en que el día 5 terminaba y empezaba el día 6, el cumpleaños número 20 de Sol. Estaban preparados, el clima parecía adaptarse, pues empezó una tormenta tan fuerte como 20 años atrás. La escena se repetía una vez más, un rayo apagó las luces, pero estaban preparados.
Rápidamente prendieron una vela, pero al voltear, Sol no se encontraba con ellos, no parecía estar en la casa. Alberto y María desesperados comenzaron a buscar por todos lados. Un grito desgarrador resonó en toda la casa, el grito de Sol. A pesar de la fuerza del grito, no sabían si estaba arriba o abajo, así que se separaron. Alberto corrió hacia el segundo piso esperando encontrarla, caminó por las habitaciones oscuras, hasta que llegó al cuarto del baño. Un aroma fétido salía de este. Sin duda, aquí es ese hijo de perra con mi hija, pensó Alberto, y se dispuso a entrar en aquel cuarto. Apenas abrió la puerta, una oscuridad total lo envolvió. Cuando finalmente logró ver algo, vio a su hija, rodeada de cuerpos desmembrados, riñones, corazones y órganos putrefactos a su alrededor. En el rostro de ella, se dibujaba una gran sonrisa. Alberto no daba crédito a lo que sus ojos veían, pensó que se trataría de Belcebú, profanando el cuerpo de su hijita. Reunió fuerza y con todo su odio se dispuso a atacarla, pero antes de poder siquiera acercarse, un grotesco ser se interpuso, un ser cubierto de un líquido viscoso, enorme, con moscas emergiendo de su piel, y expulsando un aroma pútrido. El grito desgarrador de Alberto resonó en la casa. María, asustada por el grito, subió rápidamente las escaleras. Sus ojos se pusieron en blanco ante aquella visión. Alberto se encontraba empalado sobre una estaca que atravesaba su recto y le salía por la boca. En la punta de la estaca, estaban las entrañas de Alberto, y el corazón, que aún estaba bombeando sangre, y Alberto aún respirando. Un aroma pútrido inundó el lugar, y a espaldas de María, apareció Sol, la cual le dedicó una sonrisa, y dulcemente le susurró a su madre en el oído: y gracias madre, has hecho de este un muy feliz cumpleaños. Y lentamente Sol clavó un cuchillo en el corazón de María, la cual cayó muerta instantáneamente. Junto a Sol apareció de nuevo aquel ser como mosca, al cual ella besó, y le dijo: gracias, mi amado Belcebú. La casa, actualmente se encuentra abandonada. Por las noches, aún resuenan en su interior los gritos y lamentos de Alberto y María. Cada 6 de enero la hierba que ahora crece en ese lugar se tiñe de rojo, y un aroma pútrido inunda el lugar. Si una anciana algún día toca tu puerta pidiéndote posada por una noche, ayúdala. Puedes darle incluso el más mínimo rincón, ella te lo agradecerá. Hazlo, pues nunca sabes quién sea ella, y si no le ayudas, sus almas, a Belcebú le obsequiarás.